24 al 28. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a mi hermano si le ha encontrado. De lo contrario, le pedimos a mi hermano Kevin que le ayude a mi hermano. Y esperamos también, Amén. porque tenemos que esperar también. Eso es parte de la palabra del Señor. De esperarnos los unos a los otros, Amén, ¿cierto? Para sí, sentarnos como a la mesa. Amén. Dios les bendiga. Así dice la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Amén. anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahí la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga, tome su asiento. Esta es una de las enseñanzas que el Señor exponía en una de esas tantas caminatas, me imagino, allí en Jerusalén y sus alrededores. Y él trataba de poner en claro lo relacionado con aquello que tiene que ver con el reino de las tinieblas y el reino espiritual. Recordemos que el Señor fue quien dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Cierto? Él lo dijo así porque una ciudad, la ciudad aquella que moraba en sombras, ¿cierto?, de muerte, dice, nació gran luz. Decía el Señor. Entonces él partía tratando de poder esclarecer lo necesario que era poder tener un encuentro personal con el Señor. ¿Ya? Y cuando trataba de hacerlo, también llegaba después de eso a buscar la forma de dejar claro que cuando Dios entra a la vida de la persona, entra allí haciendo una labor. Entra haciendo una labor primero de limpieza en la vida de la persona. Entra haciendo una labor también de liberación. Hubo una mujer que fue, y allí en la palabra del Señor la encontramos, una mujer que tenía, dice que había echado fuera de ella, si no me equivoco, 8 espíritus inmundos. Y entonces, entre esas personas que estaban, habían otras personas que llegó allí el momento en que él, pasando por un lugar en donde también acudía mucha gente, y mucha gente tenía que, me imagino, evitar el pasar por esos lugares, porque allí había un hombre terrible, temible también, que todo el pueblo, todos los alrededores lo conocían. Nosotros hoy día podemos recordarlo, y lo dice la palabra del Señor así, que le llamaban el endemoniado gadareno, el cual había en él, en su cuerpo, en su ser. Lo dice cuando el Señor se fue acercando allí, y alguien desde todas esas potestades que estaban allí alzó la voz diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Cierto? ¿Se recuerdan? Amén. Esas potestades que eran dueños y señores de ese hombre, de esa persona, estaban viendo y sintiendo la incomodidad, porque el reino de los cielos venía acercándose. Amén. Y venía para atraer y, diríamos, proyectar luz. Amén. Para que lo que estaba en tinieblas ya no anduviera más en tinieblas,
para lo que estaba allí, a lo mejor de una forma incorrecta, ya se pudiera apreciar de que había forma de poderlo, como se dice, corregir, enmendar. Hermanos, entonces digo todo esto para que tengamos en cuenta también, volviendo a lo que tiene relación con el hombre en sí, con nosotros en este caso. Recordemos que allí en el huerto del Edén estaba todo maravillosamente bien hecho, el Señor lo había hecho maravilloso. Pero allí hubo también un ser indeseable que se introdujo, siendo él, dice la palabra del Señor también, un ángel. No era nadita de feo. ¿Ah? Bendito Dios. Era un ángel también que realmente se lucía. Y entonces esa potestad es la que partió de allí del huerto del Edén, en donde Dios en algún momento le tuvo que decir a aquel hombre: desde aquí en adelante te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Ah? Por cuanto has desobedecido al pacto o a lo acordado. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros, yo recuerdo, me voy más atrás para que tengamos en cuenta que desde ese inicio, allá también estaba aquel ser indeseable que hoy día hace y deshace a nuestros alrededores. Y en realidad nosotros tampoco venimos de un caídos del cielo, como decimos nosotros siempre, ¿no? También venimos del mundo allá, del mismo mundo, en donde el Señor un día trató con nosotros. ¿A través de quién? A través de un instrumento, de alguien que nos habló del Evangelio, que nos testificó y que habló de una persona que había hecho algo en su vida, y por lo tanto también nos hacían participantes a nosotros de lo que ellos ya habían recibido. Amén. Por eso recuerdo lo que tiene que ver con el endemoniado gadareno, porque finalmente esa persona que estaba en ese estado, lleno de demonios y lleno de una legión de demonios, que la palabra del Señor dice que ese hombre lo encadenaban, le ponían cadenas en sus manos y en sus pies, y aún las cadenas las rompía y no lo soportaban. Imagínense. Entonces, eso también tiene relación con en la forma que nosotros llegamos a tener un encuentro con el Señor. ¿En qué forma? ¿En qué estado? No lo sé. Solo el Señor lo sabe, y nosotros también. Amén. Amén. Nosotros, cada uno de nosotros debemos saberlo. ¿Para qué? Para saber realmente con nuestra forma de la capacidad que Dios nos da, saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Y basado en eso, cuando nosotros tenemos y tomamos conciencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es también el ímpetu que sentimos para hablar de Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, cada uno de nosotros, si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿y usted por qué está en el Evangelio? ¿Por qué está sirviendo? ¿O por qué va a la iglesia? Tengamos claro qué es lo que tenemos que responder. Amén. 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 Uno mínimamente tiene que decir, y usted es cristiano, le preguntan por ahí, mínimamente uno tiene que decir, sí, por misericordia de Dios. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. Amén. Porque no es, ni fuimos nosotros, a pesar de que nosotros podríamos decir es que yo cuando acepté al Señor. Amén. Sin embargo, el Señor le decía a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí. Amén. Amén. Sino que yo os elegí a vosotros. Amén. ¿En qué momento? No lo sé. Yo creo, ¿sabe? Yo creo que el Señor ya, este tiempo que estamos viviendo aquí, el Señor ya lo conocía con anterioridad. Amén. Pero nosotros no. Esto quiere decir entonces que la mirada de Dios está por encima de todo lo relacionado con este reino aquí en la tierra. Amén.
porque Dios ve por encima y es más alto que nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios, la mirada de Dios es más alta que lo nuestro. Bueno, volvimos al tema de la cual estamos tratando de conversar o de meditar. Santo Dios. Tiene que ver con el espíritu inmundo que vuelve. Del endemoniado gadareno salieron legiones de demonios, eran miles y miles. Santo Dios. Las potestades. De tal forma que este hombre finalmente quedó en su sano juicio. Amén. Y cuando estuvo en su sano juicio, ¿sabe lo que dijo? Señor, permíteme, déjame ir contigo. ¿Ah? Bonita, Dios. bonito deseo, bonito anhelo tenía ese hombre. Pero lo que el Señor le dijo a ese hombre, le dijo así, le dijo no. ¿Sabe? Ahora, ve, anda, muéstrate a los tuyos, a tus amigos, a tu familia. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es algo realmente personal. Lo que Dios ha hecho conmigo, yo tengo que saber, tengo que estar en mi sano juicio para poder considerar lo que Dios ha hecho. Bendito es el nombre de Jesucristo. Bueno, comenzamos el caminar en el Señor. Teniendo conciencia que el Señor un día había dicho, y el profeta Joel creo que también lo fue quien lo dijo, entre esas. El Señor había dicho a través de los labios de Joel, de los profetas, dijo así, que iba a hacer un cambio en la persona. Amén. Que iba a cambiar la mente, iba a poner un corazón nuevo. Amén. ¿Cierto? Amén. Un corazón nuevo, ¿por qué? Porque el anterior no tenía sensibilidad. Amén. Era un corazón de piedra, duro. No le importaba lo que estaba pasando a su alrededor, no importaba, total, da lo mismo. Entonces, también en eso tenemos que nosotros tener conciencia de eso. Para que lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, ¿quién es? ¿A quiénes nos referimos? A nuestro alrededor. Están nuestros hermanos, está la iglesia, están mis hermanos. De aquí podemos nosotros decir, aquí del Paico, de allá de Patagüilla, de Santiago, de los diferentes lugares en donde se alaba y se glorifica al Señor. Es lo que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando le pasa algo al hermano, tenemos que nosotros también tener conciencia de que el Señor cambió un día mi corazón. Así es. Ese corazón que no sentía, que no tenía sentimiento, sensibilidad, ahora sí debe sentir. Amén. Debe amar. Amén. Debe amar, debe sentir. Bendito es el nombre de Jesucristo. Amén. La mente iba a poner una mente nueva. Y finalmente encontramos, dice, que uno de los apóstoles dijo que teníamos la mente de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros, en cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de ahí yo digo, comenzamos nuestra caminata. Pero tenemos que saber que el Señor, aquel que hizo la limpieza en nuestra casa, esta casa, yo recuerdo cuando llegamos aquí a esta casita, ¿recuerdan ustedes? Amén. Amén. Necesitaba que pudiéramos hacer una limpieza. Había, bueno, de todo lo que uno podría imaginarse, insectos, arañas, de todo, cucarachas, de todo había ahí. De todo había en la casita. ¿Por qué? Porque estaba abandonada. Como quien dice, abandonada. Abandonada. Sin cuidado. Desordenada. Entonces, cuando nosotros pensamos ahora en nosotros, el Señor le dijo a una mujer que era importante, y llegaría el tiempo en que Dios ya iba a habitar en un templo hecho así de mármol, hecho de mano de hombre, sino en el corazón nuestro. Amén. Mi hermano Kevin, mi hermana Soledad, mi hermana Cristina. Bueno,
todos mis hermanos aquí, mi hermana Anita, mi hermano Eduardo, Amén. templos de Dios, amén, Alabados el Señor. en donde Dios quiere habitar, Amén. en donde Dios quiere morar. Bendito es el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, el cuidado que nosotros debemos tener es que nosotros debemos darle el lugar correspondiente a esa persona que se preocupó de hacer la limpieza. Amén. Amén, en nuestra vida. Señor, amén. El que tuvo misericordia de nosotros. Amén. Amén. Y de ahí nos vamos, como quien dice, recordando los primeros mandamientos y amarás al Señor tu Dios con Todo tu corazón, con todo tu corazón, toda tu alma, tu mente, con toda tu mente. tu fuerza. Amén. O sea, quiere decir entonces ahí el escenario más grande y más hermoso de nuestro hogar, ahí debe estar habitando el Señor de nuestra vida, Sí, Señor Jesús. el dueño. Bendito Rey. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Santo es tu nombre. Hermanos, dado a lo que tenemos que vivir en este mundo, pasa el tiempo y muchas veces, dado a eso, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Nos olvidamos de tal forma que a veces, hermanos, nos da lo mismo cantar, nos da lo mismo cantar o no cantar, orar o no orar, sabiendo que nosotros, en nuestra vida, en nuestro ser, hay alguien que merece que nosotros le brindemos adoración, Amén. exaltación, Amén. todos Sí, los Señor. días, en cada momento, a cada instante, como cantábamos en la tristeza. Debemos cantar al Señor, Amén. debemos adorar al Señor. Amén. Está escrito así, uno de los versículos allí de los más cortos de la Biblia dice, orar sin cesar. Amén. Debemos adorar al Señor en nuestra oración. Sí, Señor, amén. Porque si no lo hacemos, ¿sabe? Ese ser indeseable que el Señor los echó fuera, hizo la limpieza en nuestra casa, anda por ahí. Amén. Anda por ahí, como decíamos en la lectura. Dice, anda buscando reposo. Amén. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, de donde salí. Amén. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Santo Entonces es su nombre, va- Señor. Y toma otros 7 espíritus Amén. peores que él, Aleluya. ¿cierto? Ese es como la labor de él, buscar la forma de poder hacer lo contrario de lo que Dios hace. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, lo que quiero decir que para todos nosotros, los hijos de Dios, todos los que en este lugar estamos, debe existir una preocupación de poder estar constantemente teniendo un encuentro personal con el Señor. Amén. Porque en la medida que nosotros lo hacemos, ¿sabe? Hay habitantes en nuestra casa. Así es. Hay alguien que habita y no viene otro de fuera tratando de ¿cómo se dice? Tomar posesión de algo que no es suyo. Amén. Pero este ser indeseable siempre anda buscando y dice, volveré a mi casa de donde salí. Amén. Y cuando llega dice, la haya barrida y adornada, hermosa. Todo está en orden. Amén. Claro, porque el Señor ya se encargó de hacer la limpieza, ¿ah? De poner cada cosa en su lugar. Amén. Cada cosa en su lugar. ¿A qué me refiero? Me refiero que cada cosa en su lugar está el amor, está, no sé, todas las cosas que el ser humano posee, y en la medida que la usa correspondientemente, positivamente, es como digno de todos los días, hermanos, de tener una cosa nueva, porque cada día se va renovando, hay un buen, como dicen por ahí los jóvenes, hay una buena onda. Bendito Dios. Cuando no está esa buena onda es porque hay algo que no es, que está estorbando la gloria de Dios, que está estorbando, que está queriendo hacer el daño, que no quiere que haya gozo
Señor Jesús. ¿Sabe que el gozo en nuestros corazones lo debe estar constantemente en nosotros? Amén. El gozo en nuestros corazones. Debe haber gozo. En el Hijo de Dios debe haber gozo. Amén. Y cuando no esté ese gozo, tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, como decía el salmista, devuélveme el gozo de mi Amén, salvación. Señor, por favor. Aleluya. Jesús amado. Devuélveme el gozo de mi salvación. Estar como gimiendo: Señor, no he sentido tu presencia. Oh, ¿Qué Señor. pasa conmigo, Señor? Amén. ¿Qué pasa? No siento lo mismo que Señor, amén, sentía. Jesús. Es maravilloso pensar en eso. Así es, amén. Aleluya, bendito es el nombre de Jesús. Vamos a leer un poquito de la palabra del Señor. Libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 21. Vamos a leer. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Amén. 5 de Romanos, del 17 al 21. Gracias al Señor. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, se refiere a Adán, ¿no es cierto? Vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Bendito Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. O sea, nosotros por la obediencia de Cristo, nosotros hoy día podemos decir que hemos sido justificados Bendito Jesús. en la gracia. Cuando hablamos de gracia siempre tenemos que nosotros tratar de esclarecer que estamos hablando del regalo de Dios para nosotros. Un regalo que nosotros no merecíamos, Amén. pero que el Señor lo concedió. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. Amén. Allí el Jesús. libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 12, bien cerquita. 6, versículo 12 de Romanos, dice así: en el nombre de Jesucristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, ¿a quién? A Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el regalo de Dios. Amén, Oh, Señor. el Señor lo conoce, el Señor sabe que yo no merecía ese regalo. Oh, pero el Señor me miró con sus ojos de misericordia, Amén, Señor. y hoy día, gracias a esa misericordia, puedo poseer ese regalo maravilloso de Dios. Amén. Gracias al Señor por ese don maravilloso, inefable de su gracia. Romanos, en el capítulo 7, versículo 6, ahora vamos a leer bien cerquita de donde estamos. Gracias al Señor. Romanos, en el capítulo 7 y versículo 6. Amén. Dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ah? Porque si fuera que estuviéramos hablando del régimen viejo de la letra, estaríamos dejando como y estaríamos haciendo inválida todo el sacrificio de Cristo en la cruz. Así es, Señor. Bendito es el nombre de Para Jesucristo. siempre, Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias al Señor. Allí el libro de Hechos, en el capítulo 5 y versículo 3. Hechos,
capítulo 5 y versículo 3. Ya vamos a estar terminando. 5 y versículo 3 del libro de Hechos. Dice así. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y